Conocimos el dato de inflación, te lo dábamos a lo largo del programa y nos ha preocupado, sobre todo nos ha preocupado porque el gobierno no logra bajarlo y teniendo en cuenta que el dólar durante el mes de junio tuvo una baja importante. Damián Di Pace es economista, siempre nos atiende muy amablemente, quiero aprovechar el tiempo con él y preguntarle por qué la inflación no cede. Damián, buen día, ¿cómo te va? Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo estás, Maxi? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Por qué no cede la inflación, Damián? Bueno, mirá, tenés una indexación importante de precios minoristas que todavía tiene una brecha con los mayoristas de 16%. ¿Qué implica eso? Bueno, que los minoristas siempre indexan más tarde. ¿Por qué? Bueno, en este contexto estamos en un contexto de caída de la demanda. El consumo, si bien desacelera su caída, todavía continúa resentido. Nosotros medimos consumo masivo y tenemos una caída en el primer semestre de 10,6%. La CAME, que ya mide bienes durables y ventas minoristas como electrodomésticos, calzado y indumentaria, mide una caída del 12,6% en el mes de junio. Entonces la indexación es mucho más lenta y lo que estamos viendo es que pese a que hay un dólar planchado, vos lo que todavía tenés es un rezago del movimiento del tipo de cambio en los meses anteriores, sumado al movimiento de tarifas en los meses anteriores, sumado a alquileres, por ejemplo en los comercios que empiezan a ajustarse por inflación, o salarios en comercio que comienzan a ajustarse por inflación. Es decir, el dólar, si bien siempre es un salto extremo, los pequeños puchitos que vamos viendo, incluso la inflación desacelerando, comienzan a verse en este momento, y la realidad es que mucho más lento de lo que pensaba el gobierno, ¿no? ¿Podemos esperar de acá a diciembre una inflación menor o tenemos que acostumbrarnos a un número siempre por encima del 2%? Mirá, la realidad es que desgraciadamente el informe, por lo menos del Fondo Monetario Internacional de ayer, no fue bueno en ese sentido, porque fíjate que frente a un crecimiento que preveía de nuestra economía el 2,2%, bajó la perspectiva y proyección al 1,1%, es decir, a la mitad, y frente a una inflación que crecía en el orden del 20-23% para el Fondo Monetario Internacional en el año que viene, ya la proyectó en 32%. Por lo cual te está diciendo que desgraciadamente, si bien podemos llegar a tener una baja de la inflación, incluso por debajo de esos 2 puntos en los próximos 5 meses, con dólar planchado y tarifas congeladas, evidentemente el primer semestre del 2020 vamos a volver a tener inflación por encima de los 2 puntos y con una inflación interanual muy, muy fuerte también. Para finalizar, porque sé que estabas en otras ocupaciones y muy amablemente nos atendiste, ¿qué puede llegar a pasar con el dólar? ¿El dólar nos tenemos que acostumbrar a que esté planchado al menos hasta octubre o hasta las PASO y después, bueno, que Dios nos ayude? El plan del gobierno es sostener el tipo de cambio porque claramente sabe que tiene una reacción negativa sobre precios, sobre el consumo, sobre el humor social, sobre la clase media, que es parte de su votante necesario, y va a hacer todos los esfuerzos que pueda realizar para contener el tipo de cambio. Vos tenés ahí 2 situaciones. Los dólares del agro ya no van a estar, sobre todo a partir de agosto, septiembre ya no vamos a contar con esos dólares de liquidación, y los 60 millones de dólares de oferta que pueda llegar a haber de liquidación del Tesoro vía el Banco Central son escasos. Ahora, también, y veremos cómo reacciona esto, va a depender de la tasa que ofrezca el Banco Central en pesos y de parecería ser un viento de cola que tendría el gobierno respecto de la baja de tasa, recorte de tasa de la Reserva Federal Norteamericana, el bono del Tesoro de 10 años. ¿Por qué? Si recorta tasa, como todo se prevé y que lo viene haciendo, los fondos que estaban ahí a una tasa norteamericana podrían venir a emergente a buscar mejor tasa con mayor riesgo. Eso a Argentina le vendría bien, ¿no? Entonces me parece que va a depender de la tasa que ofrezca Argentina y de cómo responda el mundo ante esta reacción de los capitales o fondos institucionales, ¿no? Perfecto, clarísimo. Damián, gracias por atender a Radio Sónica. Que tengas un buen día. Un placer, abrazo. Adiós. Damián Di Pace, economista, contándonos datos de inflación
y expectativas de futuro y el tema dólar. Y ahí está volando lo que recién hablábamos con el candidato a legislador. ¿Qué va a pasar después de las elecciones? Sobre todo con la deuda, con el nivel de deuda que tiene la Argentina, la refinanciación, si alguien nos puede seguir prestando, si es conveniente que alguien nos siga prestando, porque esta es otra. Muchos nos pueden querer prestar, pero es conveniente que nos sigan prestando. ¿Cómo va a hacer la economía a partir del 2020? Venga quien venga, siga el gobierno o venga la oposición. Yo me acuerdo tenerlo acá sentado Eduardo Amadeo, hace un mes, más o menos un mes y medio, y él fue el primero que dijo, aunque gane Macri, o sea, él está apostando a que Macri gane, la deuda con el Fondo Monetario se va a tener que renegociar. Lo dijo claramente. Sí, creo que es la gran pregunta que rodea estas elecciones. ¿Qué va a pasar con la economía y más con el Fondo Monetario teniéndolo presente en nuestro país y que hay que pagarlo? No podemos no pagarlo. Eso ya está descartado, el no pago. Bueno, si te agarra un legislador o un diputado más relacionado con la izquierda, inclusive el propio Claudio Lozano te va a decir, no tenemos que pagar algo que fue de forma nula tomada, claro, porque nació con un vicio de nulidad. Se pidió una deuda cuando no pasó por el Congreso y los representantes del pueblo no lo autorizaron. Teoría a la cual yo adhiero bastante. Habría que analizar mucho y estudiar muchísimo esa deuda para decir, bueno, qué es lo que se puede hacer, porque todos tienen una respuesta que ninguna concuerda con la otra. Y hay que, realmente necesitamos saber qué es lo que se puede o no hacer con esa deuda. Bueno, en Twitter y en Instagram, @radiosónica y @maxilequi.